Buenas, mis caramelitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en realidad no me importa tanto, solo vengo a recordarles que pueden unirse a Patreon o a YouTube como miembros, si quieren o pueden. Y sin más que decir, disfruten del video. Capítulo 41, olvidé el principio, olvidé el final, de todos modos, que arda. El sol es la fuente de todas las cosas, el padre de la vida. Sin el sol, las plantas no pueden realizar la fotosíntesis, no pueden producir oxígeno, no pueden sobrevivir, y sin plantas, ninguna otra forma de vida puede sobrevivir. Sin el calor del sol, la tierra se sumiría en la oscuridad y el frío, los ríos se congelarían y, al final, toda la vida perecería. Cass escuchó atentamente, aunque le resultó difícil comprender por qué en Nostramo no había sol. Pero no hizo preguntas. Entre los hijos del fantasma de medianoche, incluso un niño de 3 años sabía que no debía interrumpir a un maestro durante una clase. Lo que importaba no era la historia en sí, sino la lección que la historia pretendía enseñar. Pero ese año, el sol se acercó demasiado. Su luz abrasadora quemó las plantas, secó los ríos, y los miembros de la tribu Kwafu comenzaron a morir uno tras otro. Kwafu estaba desconsolado y furioso, pero no pudo salvar a su pueblo. Solo podía perseguir al sol para devolverlo a su lugar, en lugar de dejar que trajera el desastre al mundo. El sol salía por el este, así que Kwafu corrió hacia el este. Cuanto más se acercaba al sol, más fuerte se volvía su confianza. Pero cuanto más se acercaba, más calor y sed tenía. Finalmente, un día, Kwafu alcanzó al sol. Pero se había acercado demasiado. Ni siquiera Kwafu pudo soportar el calor abrasador del sol. Agotado, reseco, murió de sed. La historia terminó. Curse se quedó en silencio. Kaelan preguntó, entonces, ¿qué nos dice esta historia? El sol no se quedó en su sitio, respondió Curse. Si se acerca demasiado, debería contener su luz. Si se aleja demasiado, debería brillar con más fuerza. Kaelan no confirmó ni negó la respuesta. ¿Soy Kwafu o soy el sol?, preguntó Curse. Kaelan respondió, eso depende de ti. ¿Quién quieres ser? Curse pensó por un momento. Si soy Kwafu, moriré de hambre persiguiendo al sol. Si soy el sol, quizá algún día me vuelva imprudente y cruel, como el sol del cuento, pues nada podrá detenerme. Así que soy Kwafu y el sol. El sol brilla, mientras Kwafu frena su camino y lo endereza. Esa era la persona en la que Curse quería convertirse. Eres un héroe, dijo Kaelan con satisfacción. Puedes decidir en qué te convertirás. En cuanto a ellos, señaló a Cass y a los demás, no pueden ser el sol, pero seguirán tus pasos. Se convertirán en la tribu de Kwafu. ¿Y tú qué?, preguntó Curse. Kaelan negó con la cabeza. No existo en esta historia. Los ojos de Curse parpadearon. En todas las historias que Kaelan contaba, él nunca aparecía, porque el narrador nunca aparece en su propia historia. Pero en la historia de Curse, nunca podría haber un cuento sin Kaelan, sin importar el costo. En las historias de la antigua tierra, los ríos solían llamarse el río madre, la fuente de la vida. Pero nadie jamás llamó al sol padre. En cambio, lo veneraban como a un dios. El sol estaba demasiado lejos, demasiado vasto, demasiado caliente, insondable. Pero todos los días, los terrícolas bebían del río madre. Sí, el río podía inundarse, podía secarse, podía causar desastres. Sin embargo, la mayor parte del tiempo cedió silenciosamente, alimentando la vida a lo largo de sus orillas. Nostramo podría sobrevivir sin el sol, nunca habían visto uno. Pero sin agua, morirían en 3 días. Incluso en el subsuelo, la gente podría vivir más de 10 años gracias a los vertidos industriales contaminados.
Maestro Caelan, gritó Philly con alegría, y luego añadió con cautela, Lord Curse, Zen y yo estudiamos las defensas del distrito de la aguja. Con nuestra fuerza actual, aún no podemos tomarla por completo. Planeamos avanzar paso a paso, consolidando lo que ya tenemos, primero aniquilando las casas nobles cercanas. De esa manera, fortaleceremos nuestro territorio sin excedernos. Su voz se fue haciendo cada vez más débil hasta convertirse casi en un susurro. Claro, es solo una sugerencia. ¿Me tienes miedo? ¿Por qué?, preguntó Curse en voz baja, con la mirada fija en ella. Philly bajó la cabeza, dejando que su flequillo ocultara su mirada fugaz. Como una fiera asustada intentando esconderse en una grieta, pero con la cola aún expuesta. Cass no temía a Curse. León tampoco. Ben y Thor tampoco. Lo veneraban. Ella también veneraba a Curse, pero también le temía. Su miedo no era al castigo, sino que, como un niño codicioso al que pillan robando un caramelo, temía que la dulzura en su lengua la traicionara. Sus pestañas temblaban nerviosamente. Curse, sin embargo, apartó la mirada. No me llame señor, dijo fríamente. Philly asintió rápidamente. Sí, Curse. Soltó un suspiro de alivio. Gracias a Dios que no la habían descubierto. Si hubiera sido León o cualquier otra persona, habría alzado la barbilla y habría rebatido. Pero la presencia de Curse era simplemente abrumadora. La primera vez que lo conoció, era solo un niño flacucho. Pero en pocos años, se había convertido en un gigante de más de 3 metros de altura. Caelan siempre decía que seguía creciendo, y que ni siquiera 3 metros eran su límite. Ningún hombre normal crecía así. Pero Caelan decía que Curse era un primarca, y los primarcas eran así. El crecimiento de Curse fue equilibrado en comparación con otros. Algunos primarcas se transformaron de la noche a la mañana desde jóvenes frágiles a guerreros imponentes de más de 4 metros de altura. Su plan es demasiado cauteloso, dijo Curse. Esto es cauteloso, murmuró Philly en voz baja. Ni siquiera habían asegurado por completo la colmena inferior. Carecían de cimientos en la superior. Y aún así, ¿ya quería atacar la aguja? ¿Cómo podía ser tan cauteloso? La mirada de Curse la recorrió. Con el oído sobrehumano de un primarca, cada murmullo era tan fuerte como un grito. Al menos, no exactamente, no le desagradaba Filadelfia. Había hecho mucho por los fantasmas de medianoche. Aparte de Dorothy y Caelan, era la educadora más capaz y también gestionaba la logística. Aunque no había luchado en el campo de batalla, sus contribuciones rivalizaban con las de León. La mayoría de los demás idolatraban a Curse. Solo ella veneraba a Caelan más que a él. Esa era la parte que más le gustaba a Curse y también la que más le disgustaba. Aún así, Curse era tolerante. Podía entender cómo una huérfana, ávida de amor, podía confundir la calidez con el afecto. Le permitió esas fantasías inofensivas. De todos modos, nunca se harían realidad. Parece que has malinterpretado algo, dijo Curse. Los fantasmas de medianoche ya no son una llama débil que lucha en la subcolmena. Ahora somos una tormenta de fuego rugiente que puede consumir el viejo mundo. La revolución no es una reforma suave, es el derrocamiento violento de las clases dominantes. Cada segundo que demoramos, el viejo orden gana una oportunidad de contraatacar. El equilibrio ha cambiado. Ahora son los nobles los que tiemblan. El poder está en nuestras manos. Si se aferran a los restos de autoridad y se niegan a soltarla. Una severidad divina se apoderó del pálido rostro de Curse. Levantó la mano y la apretó en un puño. Entonces que el mundo arda. El único ojo de Cass reflejó la figura de Curse como si contemplara a un dios. Gritó con todas sus fuerzas. Por el fantasma de medianoche.
El grito fue como una chispa en un pozo de aceite, encendiendo la sangre hirviente de la legión. Por el fantasma de medianoche. Sem permaneció en silencio a cierta distancia, observando. No podía comprender tal pasión. Y, sin embargo, en el fondo, lo envidiaba. Capítulo 42, Gobernadora Planetaria 6. Mantengan las puertas cerradas, no dejen entrar a esos miserables. Por el fantasma de medianoche. Auge. El enjollado salón de adamantium resonó con los gritos entremezclados de los nobles aterrorizados y los gritos de batalla de los guerreros. Las explosiones desgarraron la tranquilidad de la aguja, retumbando como truenos bajo sus bóvedas doradas. Rayos láser escarlata tejían una red de muerte a través de las arcadas góticas, destrozando frescos y vidrieras de incalculable valor. Espléndidos tapices quedaron empapados de sangre oscura, las mentiras de la época pacífica de la aguja fueron destrozadas por el rugido furioso del fuego revolucionario. Nada podía detener el avance de los guerreros. Y si algo lo intentaba, Curse lo barrería. Los nobles habían fortificado cada pasillo del palacio. Las baterías de cañones pesados y rifles láser disparaban con fuerza, una tormenta capaz de aplastar cualquier ataque mortal. Pero ante Curse, sus defensas se desmoronaron como galletas secas. Cuando los fantasmas de medianoche irrumpieron, las líneas cuidadosamente preparadas habían quedado reducidas a escombros y cadáveres. Los guerreros irrumpieron sobre los charcos de sangre aún tibios en el salón del trono. En el trono se sentaba un noble, con los ojos abiertos por la histeria. Mi familia ha gobernado esta tierra durante generaciones, el poder es mi derecho de nacimiento y ustedes, inmundos campesinos, ¿se atreven a intentar arrebatármelo con violencia? Escúchenme, gentuza, este es mi reino, mío. Con una sonrisa desquiciada, el noble reveló el botón carmesí del reposabrazos de su trono. Una sola pulsación haría que toda la torre se derrumbara. Sabía que no lo salvaría, pero al menos la chusma moriría con él. La riqueza de su familia nunca pasaría a sus manos. Otra bomba nuclear, murmuró Curse con frialdad. Sus métodos de destrucción siempre son tan tediosamente parecidos. Una mano pálida rodeó la garganta del noble, levantándolo del trono de adamantium como si no pesara nada. El hombre pateaba impotente en el aire. Su rostro, cuidadosamente cuidado, se sonrojó de asfixia. Sus dedos extendidos buscaron el botón, pero aunque estaba a solo unos centímetros, era tan inalcanzable como si estuviera al otro lado de un abismo. Los largos dedos blancos de Curse se apretaron. Las vértebras crujieron como madera sobretensada, como el capullo de una flor al abrirse de golpe. Cuando la mano pálida lo soltó, el otrora arrogante gobernante cayó como una muñeca rota. Su cabeza se inclinó en un ángulo antinatural, con los ojos inexpresivos aún fijos en el botón carmesí. Los nobles supervivientes fueron conducidos al salón, con sus galas de seda rasgadas y despeinadas. ¿Ya han tomado toda la ciudad? ¿Qué más quieren?, preguntó uno de ellos. Era joven y temblaba como los demás, pero aún así se obligó a sostener la mirada de Curse. No tenía nada que perder. La gloria de su familia se había ahogado en sangre. No era más que una solitaria llama de vela en el viento, sabiendo que pronto se apagaría, pero ardiendo obstinadamente en un último destello de dignidad. ¿Tomados? La sombra de Curse se cernía sobre ellos. No imploramos su caridad. Reclamamos esta ciudad con revolución y sangre. Quiero justicia. Un nuevo orden. ¿Esta es vuestra justicia? ¿Cuántos más deben morir?, gritó el joven noble. El número de muertos no depende de mí, respondió Curse, sino de si obedecéis la ley. ¿Y qué traerá tu ley? ¿Justicia cruel o una tumba de orden? ¡Qué noble de tu parte, monstruo! El desafío del joven avivó la furia de los guardias, y uno de ellos estuvo a punto de levantar la culata de su rifle para aplastarle el cráneo al noble.
La mirada de Curse lo detuvo. Posiu, susurró Curse. La posibilidad que veo en ti es la única razón por la que aún respiras. La crueldad es para los culpables. Una tumba es su descanso final. Ahora elige, la tumba o la justicia cruel. Posiu tembló violentamente y luego bajó la cabeza en señal de rendición. Serás el gobernador de este mundo. ¿A mí? Dorothy se quedó paralizada, apretada contra el trono. Sus ojos, abiertos y suplicantes, se dirigieron a Caelan en busca de ayuda. Pero Caelan solo extendió las manos. Este es el reino de Curse. No tengo derecho a interferir en su elección. Por supuesto, Dorothy sabía que Caelan no era de ayuda, él siempre estaba del lado de Curse. Ella levantó la cabeza, armándose de valor. Tú eres el rey. ¿Por qué me haces gobernadora? Soy el rey de Nostramo, dijo Curse, pero mi reino no es solo Nostramo. La galaxia alberga incontables mundos que esperan ser salvados. Cuando me vaya, alguien deberá gobernar este mundo, mantener el orden y velar por la justicia. Maestra Dorothy, nadie es más indicado que usted. León podría hacerlo. León se va conmigo. Él es mi señor de la guerra. Entonces Filadelfia. Es demasiado joven. Y no me gusta. León, quien había acompañado a Dorothy hasta allí, no tenía ninguna queja. Philly bajó la cabeza, no con ira, sino con culpa. Sabía por qué Curse la detestaba, pero ¿era realmente culpa suya? ¿Pero realmente puedo hacerlo?, preguntó Dorothy en voz baja, con la voz cargada de duda. Su tiempo con Curse había sido breve. En el mejor de los casos, le había enseñado algunas lecciones en la subcolmena. Él nunca había parecido especialmente interesado. Ella conocía sus defectos, era demasiado idealista, mientras que las lecciones de Caelan habían sido mucho más prácticas. Aún así, era compasiva. Incluso cuando discrepaba con Curse y Caelan, nunca se oponía abiertamente a ellos. Curse también la respetaba, a pesar de pensar que era ingenua. Y por eso, después de la revolución, con Nostramo en ruinas, un idealista era precisamente lo que necesitaba. No te menosprecies, maestra Dorothy, dijo Curse. Eres una mujer que podría haber sido mi madre. Dorothy se quedó paralizada. Miró a Caelan. ¿De verdad esto es lo que le enseñaste? Caelan solo parecía orgulloso. Era exactamente lo que había enseñado, los primarcas debían aprender a expresar sus sentimientos. Y Curse lo había recordado. Y, de hecho, Dorothy había sido una especie de madre para él, un papel que ni Caelan, ni Newt, ni Erda jamás podrían desempeñar. No nos iremos ahora mismo, dijo Caelan con dulzura, dándole una palmadita en el hombro. La guerra no ha terminado. Hasta que puedas defenderte sola, estaremos aquí. Entonces lo intentaré, susurró Dorothy. Aún estaba insegura, pero ahora dudaba menos. Sería su primera vez. Solo podía esperar no fallar. La luz de colores del vitral los bañó a los tres. El calor de todo aquello llenó de celos a Philly, hasta que armó de valor y dio un paso al frente también. Ella no intentaba desintegrar a la familia. Quería ser parte de ella. León la siguió sin pensar. Ya no era el niño despistado que una vez fue. Curse había matado a su padre. ¿No era justo que le diera otro? Capítulo 43. Dios 2. Nostramo, quinto. Por encima de las nubes grisáceas del mundo sin luz, parpadeaban tenues rastros de luz estelar, no la luz de las estrellas, sino las estelas de escape de las naves espaciales. Nostramo podía llegar a varios sistemas cercanos viajando a una velocidad cercana a la de la luz. Incluso en la era de los conflictos, el comercio entre ellos nunca había cesado.
Curse aún no tenía interés en establecer vínculos con esos mundos. Esas naves pertenecían a los nobles de la aguja, habían huido antes de que el juicio del fantasma de medianoche los alcanzara. Curse no se molestó en juzgarlos, todavía le esperaba la guerra en Nostramo. El planeta tenía 5 ciudades colmena y Quintus era solo una de ellas. Cuando la noticia de la revolución de Quintus y el derrocamiento de la nobleza de la torre se extendió a las otras colmenas, los nobles aterrorizados inevitablemente formaron una alianza. Aunque estaban llenos de rivalidades y rencores propios, en el peor de los casos, solo buscaban la vida del otro, pero el fantasma de medianoche buscó sus propios corazones. En las otras colmenas, decenas de millones fueron movilizados y armados apresuradamente. En Quintus, el fantasma de medianoche también se preparaba para la guerra. Sus guerreros se adiestraban en un entrenamiento disciplinado y militarizado. Los obreros trabajaban sin descanso en las fábricas, 19 horas terranas al día. Sabían que se avecinaba una guerra, pero aún así contribuían a la causa del fantasma de medianoche. Carecían de ideales nobles, de comprensión de la justicia y el orden, luchaban por una hora extra de descanso y por los niños que habían enviado a unirse al fantasma de medianoche. Ambos bandos sabían que se trataba de una guerra de supervivencia, un choque entre el nuevo orden y el antiguo. El vencedor purgaría por completo al perdedor. Pero al final, esa guerra nunca comenzó, porque llegaron visitantes de más allá de las estrellas. ¿Se acerca la guerra otra vez? Los delgados dedos de Dorothy se retorcían la ropa con ansiedad, mientras la pequeña Philly lloraba en sus brazos, con los ojos cegados por la luz. Dorothy no temía a la guerra. Durante años, la guerra había sido la herramienta con la que habían derribado el viejo orden y alentado una nueva esperanza. Incluso si las otras colmenas se hubieran unido, ella creía que el fantasma de medianoche, bajo el liderazgo de Curse y Caelan, prevalecería y liberaría al mundo. Pero esto era diferente. El enemigo venía de más allá del cielo. Su flota era tan vasta que el resplandor de sus motores oscurecía la luz del sol. Aunque Nostramo nunca vio el sol, el cielo seguía iluminado por esos motores, y ni siquiera los cielos densos y contaminados podían ocultar su brillo. Por primera vez, el mundo sin luz fue tocado por la luz del vacío, pero era una luz que solo traía una desesperación sofocante. Caelan gritó Curse, más ansioso que Dorothy. No te preocupes, sigo aquí. La voz de Caelan lo tranquilizó. Curse no vio ninguna imagen de la partida de Caelan. Tranquilizándose, le respondió a Dorothy, no temas, maestra Dorothy. No son enemigos. Entonces, ¿quiénes son ellos?, preguntó. Mi padre, dijo Curse, y probablemente mis hermanos. Han venido por mí. Dorothy se volvió confundida hacia Caelan. ¿No era él el padre de Curse? ¿Y cómo podía Curse tener hermanos si prácticamente lo había criado con sus propios ojos? Gobernadora Dorothy, se escuchó la voz de Porcius a través del comunicador, solicitan permiso para desembarcar. Dorothy se sobresaltó, los capitanes de esta inmensa flota habían preguntado cortésmente. Permiso concedido, dijo. Miles de millones de personas gritaron y huyeron hacia la oscuridad, escondiéndose en sus casas, incapaces de contemplar el brillo del sol. Habían vivido en la oscuridad toda su vida, acostumbrados a ella, sin haber visto nunca la luz. Ahora, el resplandor les quemaba los ojos. A través de las nubes descendió una procesión de barcos dorados que aterrizaron en las grandes plataformas de la aguja. 2000 guerreros con armadura dorada formaban la vanguardia. Tras ellos venían 30.000 más, ataviados con diversos colores, cuyas filas se extendían hasta el horizonte, marchando a un ritmo lento y solemne. La tierra temblaba bajo sus pasos. Y su líder era un gigante entre gigantes, un verdadero sol, un dios que vestía carne mortal. Curse lo había esperado durante mucho tiempo, pero detrás de él solo había mortales.
Sus cuerpos temblaban de miedo, pero se mantuvieron firmes, porque Curse estaba frente a ellos. Al unísono, los ejércitos se detuvieron. 30.000 guerreros se congelaron en perfecta armonía. El dios se acercó con los brazos abiertos, como para abrazar a un hijo perdido hacía mucho tiempo. Con. La primera sílaba golpeó el corazón de Curse como una lanza. Donde otros veían un dios, él solo veía un cadáver marchito sobre un trono dorado. Vio una galaxia dividida, la caída de la humanidad, oscuridad, ruina, una guerra sin fin y desesperación. Un grito de agonía le arrancó la garganta. La saliva se le escurrió entre los dientes apretados, y la sangre brotó a borbotones de su corazón y garganta destrozados. Sus manos arañaron el torrente, pero su vida se desvaneció con él, quemándole los dedos pálidos. Curse, tranquilízate. La mano de Caelan tomó la suya, agarrándola firmemente. Como un niño indefenso, Curse lo abrazó, la marea de visiones disminuyó, su dolor se calmó, su razón recuperó su razón. Levantando la cabeza, miró al dios con furia. ¿Estás aquí para amenazarme? El dios se sobresaltó. No, Conrad Curse, hijo mío. He venido a llevarte a casa. Has hecho daño a mi pueblo, señaló Curse. Son nobles guerreros, pero los cegaste con tu luz cientos de millones, cegados por tu vanidad. Curse creía que el emperador era un sol que ahuyentaba la oscuridad, pero demasiado brillante, incapaz de atenuar su resplandor. Y si la humanidad no tuviera un Quafu para perseguir al sol y mantenerlo bajo control, entonces Curse sería ese Quafu. Se hizo el silencio. Los gigantes contemplaron con incredulidad a un primarca desafiando a un dios, mientras los mortales, tras él, se mantenían orgullosos. El dios miró a Curse sin expresión y luego inclinó la cabeza. Tienes razón, Curse. Fue mi culpa. Lo compensaré. ¿Y qué usarás para pagar esta deuda? Comenzó Curse, pero antes de que pudiera terminar, el dios señaló al cielo. Las nubes plomizas que habían cubierto Nostramo durante milenios se disolvieron, no destrozadas por los motores de las naves espaciales, sino retirándose por su propia voluntad, como si tuvieran miedo. Una luz dorada se derramaba a través de los huecos, al principio solo hilos, luego un torrente de resplandor como una cascada del cielo. Una lluvia de oro descendió. Cada gota traía la misericordia divina, sanando a los heridos y aliviando el dolor. Aquellos cegados por la luz de la flota volvieron a ver. Incluso las dolencias acumuladas por el trabajo se curaron. Curse guardó silencio. La razón le dijo, el emperador no es un dios. La realidad dijo, ¿te atreves a decir que no lo eres? El emperador, conociendo sus pensamientos, dijo suavemente. No soy un dios. Esto es solo el simple uso del poder psíquico. Capítulo 44. Padre y padre, hijo y hijo. En una pequeña sala de conferencias dentro del distrito Spire, 3 personas estaban sentadas en una mesa, 2 adultos y una figura infantil. La gobernadora planetaria Dorothy les sirvió personalmente vino, tomado de las bodegas confiscadas de los nobles caídos. Señora Dorothy, la llamó Neot cuando estaba a punto de irse, puede sentarse. Esta es una reunión familiar. Pero a diferencia de su admiración por Curse y Caelan, Dorothy estaba nerviosa ante Neot. Neot dijo suavemente, perdóname, pero te conozco, eres como una madre para Curse. Curse asintió. En este punto, estamos de acuerdo. Siéntate. No tengas miedo, Neot no es un mal hombre. Caelan jaló a Dorothy hacia sí, y su consuelo la tranquilizó. Caelan sabía cómo empezar bien. Se inclinó hacia adelante, preguntaré primero. ¿Qué número es Curse? Tercero. ¿El primero que fue encontrado fue Horus?
Sí y no. ¿Entonces Curse fue el segundo? Sí. ¿Y también le enseñé a Horus? Sí. Está bien, entonces no preguntaré más detalles. Te toca a ti. Caelan se recostó en su silla. Neot dijo suavemente, no tengo nada que preguntar. Puedes continuar. ¿Por qué no está Horus aquí? Te espera en Terra. Neot guardó silencio antes de responder, y Caelan incluso detectó tristeza en su voz. Curse entrecerró los ojos. Ya le disgustaba ese hermano llamado Horus, sonaba como un niño mimado. Totalmente desagradable. Caelan no se irá, dijo Curse, mirando fijamente al emperador. Nuestro trabajo aún no ha terminado. Nostramo aún no ha establecido el orden. Respeto plenamente tu decisión, hijo mío. Pero debes entender que la gran cruzada es necesaria. Lo entiendo. Pero salvaré a la humanidad a mi manera. La humanidad necesita un salvador que la saque de la oscuridad, no un tirano. Esa es tu libertad. El emperador y Curse llegaron a un acuerdo, y entonces se hizo el silencio. La sala de conferencias quedó en silencio sepulcral. Dorothy bajó la cabeza. ¿Eran realmente padre e hijo? ¿Qué año es ahora? Caelan intentó tranquilizarlos. El año 813 del 30º milenio. Caelan se quedó atónito. ¿Tanto tiempo antes fue obra tuya? Eso es lo que debería preguntarte. ¿No viniste a buscarnos? Sí. Pero los cambios en este mundo fueron causados por ti, respondió Neot. En la era oscura de la tecnología, la humanidad trazó un mapa detallado de las rutas de disformidad de toda la galaxia, y yo poseo ese mapa. Pero durante la era de los conflictos, enormes tormentas de disformidad azotaron la galaxia, imposibilitando esos viajes. Aunque las tormentas se han calmado, las antiguas rutas ya no existen. La humanidad debe trazarlas de nuevo. La ruta entre Nostramo y Terra nunca existió, apareció de repente hace 5 años. ¿Cómo si? Como si alguien te estuviera instando, murmuró Caelan. ¿Yo hice esto? ¿Y entonces por qué no lo recuerdo? Neot no dijo nada. No sabía si Caelan lo había hecho, pero sin duda estaba relacionado con él. Curse también permaneció en silencio, porque hacía 5 años que él y Caelan llegaron por primera vez a Nostramo. Caelan llegó y, de repente, se creó un corredor de disformidad que abarcaba la galaxia. Curse no creía que fuera una coincidencia, aunque tampoco creía que Caelan lo hubiera hecho. Parecía más bien que alguien estaba presionando al emperador para que viniera a buscarlos. ¿Pero para qué? ¿Para separarlo de Caelan? ¿Para separarlos? Eso era algo que Caelan jamás querría. Claramente, alguien más estaba conspirando contra ellos. Habían estado juntos solo durante 5 cortos años, pero nadie podía permitirles ni siquiera eso. La mirada de Curse se volvió gélida. Quienquiera que seas, será mejor que reces para que nunca te encuentre. 5 años. Caelan también estaba sumido en sus pensamientos. Llevaba 5 años en Nostramo, pero hacía 63 que había abandonado Terra. Estaba seguro de que Curse fue el primer primarca que encontró. Pero el emperador dijo que también había enseñado a Horus, lo que significaba que eventualmente debía regresar al pasado y enseñarle a Horus. ¿Significaba eso que podía viajar libremente a través del tiempo? De verdad soy tan fuerte, pensó Caelan. Pero si lo era, ¿por qué había malgastado 5 años en Terra masticando almidón de cadáver? Dorothy bajó la cabeza en silencio. Noble de nacimiento, había visto mucho, pero aún no entendía ni la mitad de lo que decían. Caelan preguntó, entonces, ¿cuándo me voy? La cabeza de Curse se levantó de golpe y miró a su padre con los ojos encendidos.
Neot respondió, eso depende de cuando quieras ir. No te obligaré. Curse volvió a bajar la mirada, como si nada hubiera pasado. Caelan no notó el cambio, pero Dorothy sí. De repente, pensó que Curse era aterrador, no porque fuera un primarca con poderes sobrehumanos, sino por sus emociones. Ven, Curse, dijo Caelan, extendiendo la mano para palmearle el hombro. Aunque no podía alcanzarlo, Curse le siguió la corriente, empujando su silla hacia atrás y agachándose para que Caelan pudiera tocarlo. Neot observó esta interacción en silencio. Madre, dijo Curse, avisa a León y a los otros guerreros. Quiero verlos. Dorothy asintió y echó una mirada furtiva al rostro de Neot. Curse había dicho una vez que ella podría ser como una madre para él, pero nunca la había llamado madre, hasta ahora. Los instintos de Dorothy eran agudos en cuanto a los sentimientos de los niños. Lo supo al instante, Curse lo había dicho deliberadamente, para que Neot lo oyera. Como si dijera, los tres somos felices juntos. Por favor, no nos molestes. Neot no dijo nada y se levantó para seguirlo como si no hubiera notado el comentario. Aunque que la llamaran madre hacía feliz a Dorothy, también sabía que su lugar en el corazón de Curse estaba muy por debajo del de Caelan. Si alguna vez intentaba arrebatarle a Caelan, aunque fuera por poco tiempo, Curse se volvería contra ella, aunque la llamara madre. La octava legión, 10.000 guerreros, parecía estar hecha de hierro fundido, sus armaduras brillaban fríamente bajo el resplandor de los motores de las naves espaciales. No tenían nombre. Ni emblema legionario. Sobre el hombro izquierdo, el águila imperial, sobre el derecho, el numeral 8. El imperio tenía 20 legiones, pero solo su primarca tenía derecho a nombrarlas. La mayoría de las legiones tenían nombres dados por otros, apodos como los trituradores de cadáveres o los nacidos de la guerra. Algunos fueron honrados con nombres del propio emperador, como los lobos lunares, los heraldos imperiales o los sabuesos de guerra. Pero la octava legión no tenía nada. Ni estrategias famosas, ni victorias renombradas, nada que les otorgara un título. Eran simplemente la octava legión. Ahora, por fin, su primarca estaba ante ellos. Conrad Curse miró a los hijos que nunca había visto antes. Y él habló en voz baja, arrodíllate, recuerda que lo estás viendo en su audionovela, si lo escuchas en otro canal este lo ha robado y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 45, Los amos de la noche. Algunos padres se encuentran con sus hijos y se arrodillan ante ellos. Algunos padres se encuentran con sus hijos y los hacen arrodillarse. Arrodillarse. La voz de Curse sonaba tranquila, casi como si estuviera negociando. No había fuerza ni amenaza, solo la simple constatación de un hecho. Pero los guerreros de la octava legión no eran tan ingenuos como para creer que su padre genético simplemente preguntaba. El golpe sordo al tocar el suelo se convirtió en un ritmo de fría reverencia, resonando como uno solo. Se arrodillaron sin dudarlo, no por miedo ni coerción, sino para ofrecerle a su padre el mayor respeto. Neot miró a Caelan como diciendo, ¿así que así es como le enseñaste a mi hijo? Caelan lo ignoró. Confiaba en Curse. ¿Por qué te hago arrodillarte?, preguntó Curse. Los guerreros del octavo se miraron entre sí, ninguno se atrevió a responder. Porque eres nuestro padre genético, dijo finalmente uno, inclinando la cabeza. Levanta la cabeza. Curse se acercó a él. Dime tu nombre. Él ya conocía el nombre por visiones del futuro, pero su hijo merecía el honor de pronunciarlo él mismo. Felsarost, respondió el guerrero con orgullo. Pónganse de pie. Todos ustedes. 10.000 cervos zumbaron al unísono mientras los gigantes blindados se levantaban, con las miradas fijas en su padre con anticipación. Ahora, arrodíllense ante ellos. Curse señaló a los fantasmas de medianoche reunidos.
El octavo se quedó paralizado por la sorpresa. Eran Astartes, guerreros del emperador, a quienes se les había ordenado arrodillarse ante los mortales. Pero si su padre lo ordenaba, debían arrodillarse. Estallido. Se oyeron de nuevo golpes sordos, agudos y decisivos, en la cubierta. Sarost, dime por qué. Fel-Sarost inclinó la cabeza. Porque cuando estábamos ausentes, fueron ellos quienes lucharon a tu lado. Este honor les pertenece. De inmediato, el resentimiento en el octavo se disolvió. Sí se habían ido. Su padre debió de haber sufrido mucho en esos años. Estos mortales lo habían apoyado, y fue a través de ellos que lo reencontró. Con razón y sentimiento, merecían su gratitud. Nacieron en prisiones, llamados los hijos de la noche. Todos ustedes descienden de convictos. Sarost palideció y la inquietud se extendió por las filas. Comparados con otras legiones, sus orígenes no eran precisamente nobles. ¿Acaso su padre condenaba su linaje como una mancha en el honor de su legión? Si fuera así, aceptarían la muerte para purificarla, siempre y cuando su ira no tocara al imperio, pues seguramente el emperador no había tenido esa intención. ¿Pero quién construyó esas prisiones?, preguntó Curse, respondiéndose a sí mismo. Los señores de la guerra de Terra, enemigos de mi padre. Sus antepasados se convirtieron en prisioneros porque desafiaron las leyes de esos señores de la guerra. Nacieron en la oscuridad y la muerte, obligados a sobrevivir como pudieron. No es culpa suya. Sin embargo, todos ustedes han pecado, aunque solo sea para vivir. Señaló a León, luego a los demás mortales. Y ellos también. Los octavos quedaron atónitos. Entonces, ¿por qué arrodillarse? Te arrodillas ante ellos no porque merezcan honor, sino por tu arrogancia. Cuando llegaste a este mundo, solo vi orgullo y desprecio en tus ojos. Sarost, ¿por qué mi padre inició la gran cruzada? Por la unificación de la humanidad. Para proteger a la humanidad de la oscuridad de la galaxia, corrigió Curse. Sois nobles Astartes, más fuertes, más rápidos y más longevos que los mortales. Jurasteis lealtad a mi padre, luchasteis por toda la humanidad y alcanzasteis glorias que escapan a la comprensión mortal. Sin embargo, parece que nadie os lo ha dicho nunca, también sois humanos. Los Astartes bajaron la cabeza, avergonzados. De cualquier otra persona, se habrían burlado. Pero de Curse, cada palabra era cierta. Soy su padre genético. Me llaman padre. Pero nunca olviden que cada uno de ustedes tuvo padres mortales. Puede que hayan sido débiles, o grandes, o inútiles. Ustedes son nobles Astartes, ellos son frágiles mortales, desiguales en fuerza o estatus. Aún así, quiero que recuerden, todos somos humanos. Te hice arrodillarte porque soy tu padre. Te arrodillaste ante mí porque soy tu padre. Te arrodillaste ante ellos porque necesitabas arrepentirte de tu arrogancia. Y ahora, dijo Curse, hincándose sobre una rodilla, me arrodillo ante ti para disculparme por mi arrogancia. El octavo tembló. Se apresuraron a levantar a su padre, pero ellos también estaban arrodillados, obligados por su orden. Solo entonces se dieron cuenta de que les había ordenado arrodillarse para que no pudieran impedir que se arrodillara ante ellos. La acción de Curse dejó atónitos a los fantasmas de medianoche. Uno a uno, también se arrodillaron, como en honor no solo a Curse, sino también a estos Astartes dispuestos a arrepentirse. Incluso Dorothy dudó en arrodillarse hasta que Caelan la sujetó del brazo, manteniéndola erguida. Solo los tres permanecieron de pie. Arrodillarse no es solo una disculpa, es respeto, dijo Curse, con la cabeza bien alta incluso mientras se arrodillaba. Se arrodillan porque te respetan. Tus orígenes pueden ser impuros, pero tus sacrificios por la humanidad son el monumento eterno del octavo. Y espero que tú hagas lo mismo.
Son simples mortales, pero sangraron por mi causa, por la justicia y el orden que busco. Esta vez, cuando el octavo miró a los mortales arrodillados ante él, no quedó orgullo en sus ojos. Cualquiera que fuera su posición, cualquiera que fuera su poder, todos eran humanos. Si hasta su padre se arrodillaba ante esta verdad, ¿qué derecho tenían ellos a resistirse? Veo la respuesta en tus ojos. Ahora nos arrodillamos juntos, no por arrogancia ni por disculpa, sino por respeto. Aunque aún no nos conozcamos, honramos nuestros sacrificios por la humanidad. Curse se levantó lentamente. Sin su orden, tanto los fantasmas de medianoche como el octavo se levantaron juntos. Eso también era respeto. Todos anhelan el sol. Yo también. Curse señaló a Caelan y a los demás, aunque nadie sabía a quién se refería. El sol ahuyenta la oscuridad, pero no puede destruirla. La oscuridad teme la luz del sol y se esconde aún más profundamente. Todos nacimos en la oscuridad y vivimos en la sombra. Pero Caelan me habló una vez de la antigua Terra, de hombres que se consideraban una hermandad. Protegían a la humanidad de la oscuridad. Trabajamos en la oscuridad para servir a la luz era su credo. Eran guardianes, héroes invisibles e inadvertidos. Esa era de gloria ha terminado. La oscuridad acecha desde donde el sol no alcanza. La humanidad necesita una nueva hermandad. Esa es tu misión. Ese es tu nombre. Los amos de la noche. Gobernamos la noche. Cazamos la oscuridad. Anhelamos la luz. Protegemos a la humanidad. Defendemos la justicia. Preservamos el orden. Hijos míos, Curse abrió los brazos, con la voz resonando como un trueno. ¿Me seguirán? ¿Darán sus vidas por mi causa? La octava legión, 10.000 señores de la noche, cayeron de rodillas al unísono. Su rugido partió los cielos. Por la noche lo juramos 1000 muertes sin remordimientos. Capítulo 46. El futuro. Hijos míos, levántense en mi nombre y proclamen nuestra ira a las estrellas. En mi nombre, la humanidad resurgirá. La declaración de Curse fue conmovedora y apasionada, y los fantasmas de medianoche que estaban abajo sintieron que su sangre hervía de emoción. Caelan observó a Curse con alivio, mientras Neot lo observaba a él. Neot preguntó: ¿caminar en la oscuridad pero servir a la luz, eso es lo que le enseñaste? Sí, respondió Caelan. También le conté un cuento antes de dormir sobre cómo el abuelo emperador destrozó a un dragón del vacío con sus propias manos. Neot guardó silencio. ¿De verdad no tratas a Curse como a un extraño? Dilo todo así. Caelan tenía una expresión de orgullo. ¿No fuiste tú quien me dijo que le enseñara al niño? Si se trata de educación, debe ser exhaustiva, ¿qué sentido tiene contenerse? Dorothy, temblando un poco, preguntó en un susurro. ¿Eso fue cierto? Neot la corrigió rápidamente. No con las manos desnudas. Dorothy también se quedó en silencio. ¿Quién sigue?, preguntó Caelan. Eso depende de ti, respondió Neot. ¿Puedo elegir a quién quiero ver? Correcto. Entonces, ¿qué pasa si primero quiero regresar a Terra y encontrarme con Horus? Puedes. Esa es tu libertad. Por la forma en que Curse había cambiado, era evidente que la guía de Caelan estaba funcionando. Con Curse como prueba, Neot también creía que Caelan no lo decepcionaría. Aunque cada primarca tenía personalidades muy diferentes, siempre que sus corazones estuvieran alineados con la humanidad, sus defectos podían pasarse por alto. Al permitir que Caelan educara a los primarcas, Neot podía vincularlos a la gran nave del imperio. Al mismo tiempo, el vínculo que formarían con Caelan aseguraría su lealtad a la humanidad.
Neot miró a Curse, a los amos de la noche, pero más a menudo, sus ojos se posaron en los fantasmas de medianoche. Vio a León, a Ben e incluso a Thor. Todos eran nostramanes, destinados a convertirse algún día en amos de la noche. Pero no deberían existir en esta época. El año actual era 813, M30. El tiempo no era el adecuado. Neot volvió la mirada hacia Caelan. Esto también fue obra suya. Pero Caelan no se había dado cuenta. Le susurraba algo a Dorothy. No tengas tanto miedo, Dorothy. Neot parece un villano, pero en el fondo es un buen tipo. La guerra estalló de nuevo. 10.000 señores de la noche en cápsulas de desembarco y Stormbird se lanzaron a la atmósfera y descendieron sobre las 4 ciudades colmena excepto Quintus. Lo que siguió no fue nada más que una matanza sangrienta. Muchos ejércitos mortales abandonaron la resistencia por completo, a la espera del juicio de los fantasmas de medianoche. Un mes de salario no valía la pena morir por los aristócratas. En cuanto a los aristócratas, ordenaron a sus leales seguidores que hicieran una última resistencia dentro de sus torres. No era que no quisieran rendirse, pero ante una flota que oscurecía el sol, ni el tirano más arrogante se atrevió a desafiar al imperio. De hecho, ya habían emitido una declaración conjunta de rendición cuando la delegación imperial fue a Quintus. Pero Curse se negó a aceptarla. Los pecadores debían ser juzgados. Sus hijos y su legión necesitaban la prueba de la guerra. Los amos de la noche y los fantasmas de medianoche debían volverse inseparables. Guerreros vestidos de ceramita avanzaron a través del intenso fuego, sus vólteres eliminando a los defensores uno por uno, cada disparo reduciendo al enemigo a una niebla roja. Los nobles prácticamente no tenían armas capaces de amenazar a estos guerreros sobrehumanos. Solo podían esperar la muerte en sus suntuosos palacios. La guerra empezó por la mañana y terminó por la tarde. Los fantasmas de medianoche, transportados a bordo de las naves de desembarco de los auxiliares mortales, llegaron a las torres y restablecieron el orden. Por decreto de Curse, tanto los mortales como los astartes conducirían conjuntamente los juicios de los culpables en las 4 ciudades. Caelan y Neot simplemente observaban. Esta era la guerra de Curse, su legión. El emperador le había concedido pleno respeto. Nostramo se convertirá en el hogar de los amos de la noche. Mis hijos ayudarán a los fantasmas de medianoche a gobernar este mundo. Entre los fantasmas, los niños más destacados se unirán a los amos de la noche para librar la guerra entre las estrellas. Cada mundo que conquistemos será juzgado por mi justicia. Nostramo ha estado gobernado por la oscuridad durante demasiado tiempo. Cada residente aquí nace en la oscuridad, muere en la oscuridad, y toda su vida está moldeada por ella. Hasta hoy, nunca han visto la luz. Para ellos, la luz no significaba nada, solo un resplandor cegador. Si quiero que abandonen la oscuridad, debo acostumbrarlos a la luz, hacer que la abracen. El Mechanicum me ayudará a mover la luna de Nostramo, o destruirla directamente, para que el brillo del sol pueda brillar una vez más en este mundo. Curse y Caelan hablaron de ideales, del futuro. En raras ocasiones, un atisbo de calidez suavizó el pálido rostro de Curse, y sus ojos brillaron con una esperanza nunca antes vista. En sus hijos, vio una luz como nunca antes. Era el futuro que anhelaba. Como un niño, le contó sus planes y sus sueños a Caelan. Caelan estaba exhausto y sus párpados caían pesadamente, pero seguía sonriendo y escuchando. Sabía que Curse necesitaba a alguien en quien confiar, no a alguien que lo aconsejara. Además, tenía pocos consejos que dar. Curse ya era un primarca adulto. A Caelan le quedaba poco que enseñar. Este camino será difícil. ¿Lo recorrerás conmigo?, preguntó Curse. Su voz era tranquila, pero Caelan creyó oír un leve temblor de nerviosismo. Haciendo acopio de fuerzas, Caelan sonrió y dijo:
El futuro que anhelas es también el que yo anhelo. Hacer que la humanidad vuelva a ser grande es nuestro sueño compartido. Mientras andemos por el buen camino, lo recorreré contigo hasta el final. Curse sonrió, como un niño que recibe su dulce favorito, su sonrisa llena de inocencia desprevenida. Confió en Caelan, pues no podía ver un futuro en el que Caelan lo abandonara. Cuando regresaron al palacio del gobernador, el emperador aún no se había marchado. Dorothy, con Phoebe y los demás, estaban aprendiendo de los funcionarios de la administración imperial. Aunque Dorothy era técnicamente su superior en el arte de gobernar eficientemente un mundo, los funcionarios tenían mucha más experiencia. Primero iré a dormir un poco, bostezó Caelan, volviendo a sus aposentos y dejándose caer en la cama. Curse permaneció en las sombras, observando en silencio a Caelan quedarse dormido, sin apartar la mirada de él en ningún momento. Pasó el tiempo. Entonces, de repente, Caelan desapareció ante sus propios ojos. Así como había aparecido de repente en la cámara de incubación de Curse, ahora había desaparecido de repente. Tú y él tenéis vuestro propio destino, susurró la voz de Neot al oído de Curse. Pero os volveréis a encontrar en el futuro. No os aflijáis. Lo sé. Curse estaba tranquilo, no era el desastre histérico que alguna vez se había imaginado que era. Era un primarca, no un niño que hacía berrinches por dulces. Y aquí, no había nadie a quien hacerle un berrinche. Iré contigo a Terra, a encontrarme con mis hermanos. Pero hasta que Nostramo no esté en el buen camino, no me iré. Esa es tu libertad. Pero no lo olvides, te estoy esperando, el imperio te espera, hijo mío. Capítulo 47, esta vez sí tengo un arma 2. Padre, qué maravilla, te has liberado de ese fraude, solo tienes que encontrarme y te guiaré a la verdad. Padre, ven a buscarme por favor, debes encontrarme. Caelan se encontraba en un desierto. A un lado se extendían interminables dunas y al otro, en el horizonte, un oasis verde brillaba bajo el calor. Recordaba con claridad que, antes de dormirse, había estado acostado en una suave cama de terciopelo. Sin embargo, al abrir los ojos, allí estaba, de pie en la arena, con una voz que le susurraba en sueños. Entonces, ¿dónde demonios está esto ahora?, suspiró Caelan. Acababa de ayudar a Curse a conquistar Nostramo. Ni siquiera tuvo tiempo de saborear la victoria cuando fue arrojado a otro mundo extraño. Esto ciertamente no era Nostramo. Allí había sol y ninguna ciudad colmena a la vista. En Nostramo no había desiertos ni oasis, solo tierras baldías repletas de desechos industriales. Este debe ser el mundo natal de otro primarca. ¿Pero dónde estaba el primarca? La última vez, la cápsula de incubación de Curse le cayó justo en la cara. Pero esta vez, no se encontró rastro de ella por ninguna parte. Al menos, a diferencia de antes, no iba con las manos vacías. Esta vez sí que tenía un arma. Caelan se tocó la cintura. Una pistola de plasma colgaba a su costado, un regalo de Filadelfia. Desafortunadamente, a Curse nunca le había gustado mucho, porque esa chica también había comenzado a llamar a Caelan padre. Suspirando de nuevo, Caelan partió hacia el oasis. Como no tenía ni idea de dónde estaba, bien podría buscar a alguien a quien preguntarle. La arena brillaba como oro bajo el sol abrasador mientras él avanzaba con dificultad. A medida que se acercaba, el contorno de una ciudad emergió a través de la brillante neblina de calor. Muros de adobe amarillo rodeaban un grupo de casas de techo plano. Unos cuantos árboles altos proyectaban sombras moteadas en la entrada. El humo se elevaba perezosamente de las chimeneas de arcilla, trazando suaves líneas contra el cielo azul intenso. El viento traía consigo el aroma a pan tostado y comino. Pero justo cuando Caelan se acercaba al pueblo, se quedó paralizado. Acababa de presenciar un asesinato. A la sombra de una roca, un niño con cabello se acercó sigilosamente a otro, un niño calvo y de piel oscura, y le pasó una cuerda alrededor del cuello.
El propio emperador había visto una vez a su tío asesinar a su padre, el primer asesinato en la historia de la humanidad. Ahora Caelan presenciaba otro asesinato. Los chicos apenas tenían 11 o 12 años, pero uno intentaba matar al otro. Golpe. Caelan agarró al aspirante asesino por el cuello y lo levantó del suelo. A Curse le encantaba ese movimiento, Caelan lo había aprendido de él. Aunque no era un primarca, seguía siendo un hombre adulto. Levantar a un niño escuálido no era difícil. Para asegurarse de que no estaba castigando al chico equivocado, Caelan le preguntó a la víctima: ¿por qué estaba tratando de matarte? El chico calvo soltó la cuerda y tosió violentamente, tragando aire fresco. Le tomó un largo momento recuperarse antes de decir con voz áspera: no lo sé. Somos del mismo pueblo, pero nunca he tenido ningún conflicto con él. Caelan estudió los ojos del chico. No hay rastro de mentira. Él no era Curse, no podía olfatear el hedor del pecado. Pero estaba seguro, cuando el niño que tenía en la mano estrangulaba al niño de piel oscura, sonreía. Una sonrisa cruel y deleitada, la emoción del asesinato. ¿Cómo te llamas?, preguntó Caelan. Erebus, respondió el chico de piel oscura. ¿Qué? Caelan bajó la cabeza de golpe y miró fijamente al aspirante asesino que tenía en sus manos. La piel del niño no era realmente oscura. Su rostro, cuero cabelludo y cuerpo estaban pintados con tinta negra y con inscripciones. Caelan lo bajó lentamente y luego le puso ambas manos sobre los hombros temblorosos. ¿Entonces eres Erebus, eh? La bota de Caelan cayó con fuerza. Con un crujido espantoso, el pie del niño se desplomó bajo la presión. La carne se reventó, el hueso se astilló a través de la piel y un charco de espeso carmesí se extendió por el suelo. ¡Ah! El rostro del niño se retorció en una máscara de conmoción y agonía, pero el grito se quedó atrapado en su garganta, porque la mano de Caelan estaba sujetando su cuello. No grites. Soy un hombre bondadoso. No soporto el sonido de los gritos. Su bota volvió a presionar. El cuero rozó el hueso, produciendo un crujido nauseabundo. Uno a uno, los dedos del pie del niño se quebraron, cada crujido como ramas secas al romperse. Sangre y pulpa mancharon la planta de Caelan. MMMHH. Sollozos ahogados escapaban de la garganta aplastada del niño, jadeando como un hombre que intenta llorar mientras se asfixia. ¿Hice algo para que me odies?, preguntó tímidamente el verdadero Erebus. La mirada en el rostro de Caelan cuando escupió ese nombre fue aterradora. Este hombre le había salvado la vida y parecía bastante amable. ¿Pero por qué odiaba tanto el nombre Erebus? Y si lo odiaba, ¿por qué torturaba a otra persona? Cállate. Esto no tiene nada que ver contigo, ladró Caelan. Erebus cerró la boca obedientemente. Su mirada se dirigió al niño destrozado. Sus pies no eran más que carne destrozada y huesos. A pesar de que ese muchacho acababa de intentar matarlo, Erebus sintió lástima. Caelan golpeó su bota una última vez, asegurándose de que cada hueso quedara aplastado. A Curse no le gustaba la tortura. Pero Caelan descubrió que la disfrutaba bastante. ¿Y quién podría culparlo? Cualquiera lo haría, en este caso. Palmeando el rostro ensangrentado del niño, Caelan murmuró: aunque no fueras tú, Erebus, aún habría un Erebatí, un Moriarty. Los 4 dioses del caos siempre tienen sus planes. Dejarte con vida podría ayudar a exponerlos antes, pero no puedo resistirme. Soltando ligeramente su agarre, Caelan preguntó en voz baja: ¿te duele? Me equivoqué, por favor perdóname, sollozó el chico con voz ronca, con las últimas fuerzas convertidas en súplica. Caelan sacó la pistola de su cadera. Pensó que sus poderes psíquicos harían innecesaria tal arma. Pero ahora se dio cuenta de que esta pequeña pistola era un regalo del cielo.
Por la presente declaro que Filadelfia será mi pequeño salvavidas. Él apretó el gatillo. Un rayo de plasma atravesó el pecho del chico. Un segundo le destrozó el cráneo. Caelan retrocedió unos pasos para evitar el rocío. ¿Está muerto?, preguntó. Erebus contempló el cadáver decapitado y destrozado, temblando. Él ya no debería estar vivo, ¿verdad? Yo también lo creo. Pero por si acaso. Caelan cerró los ojos. El poder psíquico lo envolvió como una marea creciente. En las dimensiones invisibles, el alma destrozada del niño aún se aferraba a su cuerpo, retorciéndose y aullando en silencio. Inaceptable. Hasta sus cenizas tuvieron que desaparecer. Una brillante luz azul se derramó de las yemas de los dedos de Caelan. Para Erebus, fue como si un sol hubiera estallado ante sus ojos. Cuando su visión se aclaró, el cuerpo del niño había desaparecido, reducido a motas de luz flotantes. Y lo que era aún más escalofriante, Erebus sintió que algo más profundo también se había borrado. Como si alguien hubiera borrado la última mancha de un lienzo, sin dejar rastro alguno. Capítulo 48. Todo está en el mejor orden. Alabado sea el emperador. Aunque el emperador no era exactamente humano, esta vez realmente actuó como tal. Mientras Erebus pudiera ser eliminado, incluso si tuviera que dar clases particulares a los primarcas todos los días, lo haría con gusto. Tú, Erebus. Caelan miró al chico calvo. Al pronunciar su nombre, apretó los dientes inconscientemente, lo que hizo que Erebus encogiera el cuello de miedo. ¿Alguna vez has considerado cambiar tu nombre? Erebus se congeló. Olvídate de que pregunté. De todas formas, da igual. Caelan suspiró. Sabía que este niño era inocente, pero ¿y si aún así quería matarlo? Casi todas las tragedias del universo de Warhammer se debieron a Erebus. La caída del Orgar fue por su culpa. La caída del Señor de la Guerra, también. Simplemente matar a Erebus tal vez no cambie la historia, pero ciertamente tranquilizaría a Caelan. Sabía que no debía desquitarse con un niño asesinado. El verdadero Erebus desconocía el futuro. Si no supiera ya algo sobre Erebus, podría haber matado por error a un niño inocente ahora mismo. Te doy dos opciones, le dijo Caelan al desconcertado niño. Puedes irte a casa y seguir adorando a tu Dios. O puedes venir conmigo y te mostraré la verdad. Erebus parecía perdido. Lo que acababa de suceder hoy lo había conmocionado más que cualquier otra cosa en su vida. Casi lo asesinan. Quien intentó matarlo fue destruido, su cuerpo borrado, por la misma persona que lo había salvado. Ahora esa misma persona le pedía que eligiera. ¿Qué debo elegir?, preguntó vacilante. No tomaré ninguna decisión por ti y no te daré ningún consejo. Hasta que él mismo tomara una decisión, Caelan no le diría nada. Así era como siempre educaba a los niños. Entonces iré contigo. Erebus no dijo esto por miedo, había luchado mucho internamente antes de responder. Irse significaba abandonar a su familia, abandonar todo lo que conocía. Ni siquiera entendía por qué escuchaba a ese extraño que acababa de conocer. Pero algo dentro de él le susurraba que debía hacerlo. Que ese extraño no le haría daño. La mirada del chico se endureció. Caelan guardó la pistola en silencio en su funda, en la cintura. ¿Necesitas despedirte de tu familia? Erebus miró con añoranza hacia el pueblo. Preguntó. ¿Puedo volver? Sí. Entonces no me despediré. Me temo que no podré irme si lo hago. Caelan asintió. A decir verdad, aún no había decidido a dónde llevar a Erebus. Necesitaba encontrar al Orgar. Pero no sabía dónde estaba.
Solo sabía que Lorgar había sido acogido por una tribu nómada. ¿Pero cuál? Buscar sin rumbo en el desierto era como encontrar una aguja en un pajar. ¿HM? Caelan levantó de repente la cabeza. ¿Qué estás mirando?, preguntó Erebus. Siento que alguien me observa. Probablemente sea mi imaginación, negó Caelan con la cabeza. ¿Conoces a Corpaeron? Erebus asintió. Caelan se quedó atónito. ¿De verdad lo conoces? ¿Qué probabilidades hay? Ese sacerdote pasó por nuestro pueblo ayer, explicó Erebus. El pacto lo exilió. Lo enviaron al desierto a predicar a los marginados. Nuestro pueblo fue su última parada, se aprovisionó aquí antes de partir. ¿Ya se fueron?, preguntó Caelan rápidamente. Aún no. Auge. Las orejas de Caelan se crisparon ante el débil trueno metálico en la distancia. Entrecerró los ojos y vio nubes de arena ondeando en el horizonte como nubes de tormenta antes de la lluvia. Una barcaza del tamaño de una catedral avanzaba lentamente sobre arenisca desde detrás de la ciudad, arrastrando una larga caravana a cuestas. Esa es la caravana del predicador Faeron, gritó Erebus. Están a punto de partir. La caravana de Corpaeron se detuvo. Pero él estaba encantado, porque alguien acababa de unirse a su peregrinación. Ese niño era Erebus, conocido en todas partes como un devoto creyente. Incluso entre la alianza, los sacerdotes lo elogiaban. Muchos creían que llegaría a ser un clérigo destacado. Ese mismo niño se había unido a sus filas, esto llenó a Corpaeron de una confianza abrumadora. Creía que esto era la bendición de los poderes. Que aprobaban su fe. Que le habían enviado a este muchacho. En la cubierta de la barcaza, Corpaeron reunió a los fieles. El orgullo y la arrogancia ardían en su interior como chispas en la yesca seca. Señalando al niño que estaba a su lado, con su piel y cabeza inscritas con escrituras, Corpaeron gritó emocionado. Miren, rebaño mío, Erebus se ha unido a nosotros, esta es una profecía dada por los mismísimos poderes. Nuestra causa es justa, los poderes me conceden la revelación, todo está dispuesto por su voluntad, yo llevo la santa misión, soy el maestro, el instructor, el portador de palabras verdaderas. Lo que digo es la verdad de los poderes, soy la sabiduría y la ley encarnadas. Los esclavos y los creyentes lo miraron con ojos llenos de reverencia. Creyeron las mentiras de Corpaeron porque eran devotos. Porque Erebus realmente se había unido a ellos. Corpaeron era un exiliado, despojado de su autoridad sacerdotal. Los fieles habían perdido la confianza en él. Pero Erebus sí se había unido al grupo. Detuvo la caravana y subió a cubierta con sus compañeros mientras partían. Todos creían ahora que este joven extraordinario había sido bendecido por los poderes. Su presencia era prueba de que Corpaeron no había sido abandonado. Quizás su peregrinación fuera realmente una voluntad divina. Erebus sonrió amablemente a la multitud que lo observaba. En realidad, le disgustaba Corpaeron. Porque había sido exiliado. Porque estaba lleno de mentiras. Un sacerdote debe enseñar al pueblo a adorar a los poderes, no usar sus nombres para engañar. Pero Caelan le había pedido que se uniera a la caravana de Corpaeron. Así que Erebus escuchó. Corpaeron apreciaba mucho a Erebus. En la barcaza, le ofreció una habitación contigua a la suya para poder hablar con él cómodamente en cualquier momento. Quería convertir a este joven en su fiel seguidor. Pero Erebus permaneció frío ante sus avances. Lo siento, predicador Paeron. Estoy muy cansado. Necesito descansar. Erebus cerró la puerta cortésmente, dejando la sonrisa de Corpaeron congelada afuera. En el momento en que la puerta se cerró, Erebus no pudo evitar preguntar. ¿Por qué tuvimos que unirnos a ellos? Encontrar a alguien.
¿A quién? Un primarca preguntó Caelan. Erebus, ¿crees que existen los dioses? Erebus asintió. ¿Y los adoráis? Erebus asintió con firmeza. Todos sabían que era devoto. Entonces dime, ¿por qué les adoras? Erebus se quedó paralizado. ¿Por qué? ¿Por qué preguntar por qué? Porque sus padres los adoraban. Porque todos a su alrededor lo hacían. Y él también. ¿Estaba eso mal? Capítulo 49. Entonces déjame preguntarte. Las crónicas de la Alianza están inscritas con los nombres sagrados de los 4 profetas. El Señor de la Sangre, Corne, cuyo hacha excavó territorio para la fe. La Dama del Destino, Tsench, que previó los ardientes caminos de la galaxia. El Padre de los Sueños, Slaanés, cuyos susurros podían adormecer ejércitos enteros. Y la Madre de la Esperanza, Nurgle, que siempre encendió el fuego cuando las civilizaciones estaban al borde de la extinción. Fueron los santos elegidos por los grandes poderes. En tan solo 300 años, transformaron Cólquida, de un mundo salvaje, en un bastión de fe, trayendo esperanza y salvación a la humanidad. Los grandes poderes habitan más allá del velo de los cielos, contemplando el reino mortal con las estrellas como ojos, eternamente en vigilia. Ellos son los gobernantes de toda la galaxia. Nosotros solo somos sus humildes servidores. Erebus recitó la historia del pacto con piadoso fervor, acariciando inconscientemente con las yemas de los dedos la escritura grabada en su frente. La luz parpadeante de la lámpara danzaba sobre la oscura escritura de su piel, como si las palabras mismas brillaran de vida al hablar. Caelan no reprendió su fe. Solo sintió pena. Este mundo había sido envenenado por los 4 dioses durante demasiado tiempo. Incluso durante el ascenso del emperador en las guerras de unificación, las raíces del caos ya se habían hundido profundamente en sus huesos. ¿A qué dios adoras?, preguntó Caelan. Todos ellos, respondió Erebus. Caelan insistió, ¿y si los dioses a los que adoráis se declararan la guerra entre sí, de qué lado estaríais? Erebus guardó silencio. La pregunta era más letal que el clásico dilema de si tu madre y tu esposa caen al agua, ¿a quién salvas primero? ¿Por qué las grandes potencias entrarían en guerra entre sí?, preguntó Erebus. Porque la guerra es su naturaleza. El pacto es la anomalía. Solo se unieron porque se sintieron amenazados. ¿Los poderes son omnipotentes, podrían siquiera sentirse amenazados? Entonces déjame preguntarte esto, ¿pueden los todopoderosos crear una piedra tan pesada que ellos mismos no puedan levantarla? Erebus se quedó mudo. Había innumerables formas de explicar la paradoja de Dios, pero en esencia, todos los argumentos requerían salir de la lógica. Los católicos afirmaban que Dios era omnipotente, los ateos usaban la paradoja para refutarlo. La respuesta católica fue simple: Dios no estaba sujeto a los límites de la lógica humana. En otras palabras, Él es omnipotente, pero tú no, así que no puedes definir su omnipotencia, su poder y su incapacidad, su capacidad de levantar o no levantar. El hinduismo ofrecía otro enfoque: Dios número 1 crea la piedra y Dios número 2 la levanta. Ninguna de estas explicaciones resolvió la paradoja en sí. Eran sofismas basados en lógicas contradictorias: tú tienes tu lógica, yo tengo la mía, yo no acepto la tuya, tú no aceptas la mía. Ninguna de las partes podía derrotar a la otra dentro de su propio marco. Profundizando un poco más, la verdad fundamental era simple: la gente solo cree lo que quiere creer. Los ateos tendían a aceptar la paradoja. Los creyentes se inclinaron por el argumento de que Dios estaba más allá de la comprensión humana. En los M30, la paradoja no era nueva. Pero en Cólquida, fue suficiente para dejar perplejo a un niño devoto como Erebus. Era un buen chico, devoto y sincero. Pero en su mundo todos creían.
Nadie jamás cuestionó la autoridad de los dioses. Sus mejillas se sonrojaron de vergüenza, sus labios temblaron, pero no pudo pronunciar ninguna palabra. Caelan nunca esperó quebrantar la fe de Erebus con una sola paradoja. Su único objetivo era sembrar la duda. Entonces déjame preguntarte de nuevo. Si los poderes son verdaderamente omniscientes y omnipotentes, ¿por qué no se destruyen entre sí y reclaman todo el dominio para sí mismos? Erebus se quedó paralizado por la sorpresa. Bajo los tatuajes, su piel palideció como la muerte. Sus labios temblaron, como si las palabras de Caelan fueran una daga clavada en la garganta de su fe. ¡Qué blasfemia! Erebus era astuto. Ya sabía qué argumento debía presentar, que los mortales jamás podrían comprender la grandeza de los poderes. Pero, en cambio, bajó la cabeza. No gritó. No refutó. Y no pudo explicar por qué no se enfurecía ante esta blasfemia. Caelan había salvado su vida, pero también había asesinado a un niño ante sus ojos. Eso no demostró que fuera malvado, pero diluyó la gratitud de Erebus. Y aún así, de alguna manera, todavía no podía atreverse a desafiar a Caelan. Ya sea uniéndose a la caravana de Corpaeron o escuchando cómo insultaban a sus dioses, tenía esta extraña convicción: Caelan debía tener una razón. Sus nudillos se pusieron blancos al apretarse demasiado la túnica. Su garganta se movió, pero no emitió ningún sonido, solo fragmentos de aliento silbando entre sus dientes. La escritura tallada en su piel de repente ardió como hierro candente, quemando su carne como si fuera a atravesarle el cráneo. Erebus inclinó la cabeza bruscamente, ocultando su pálido rostro. Cuestionar a los dioses ya era blasfemarlos. Había tenido un futuro brillante, un joven devoto admirado por todos. En pocos años, se habría unido a la alianza como sacerdote. Pero después de conocer a Caelan, todo eso desapareció. Ahora sabía que nunca sería sacerdote. Caelan le había arruinado la vida. Debería haberlo odiado. Pero sin Caelan, ya estaría muerto en la soga. Me voy a dormir. Tú también deberías descansar temprano. Erebus echó encima una manta de lana, con la voz apagada y un temblor nasal. Se acurrucó tembloroso, enterrándose como si la cama pudiera tragárselo entero. Los escalofríos en su cuerpo delataban las dudas venenosas que roían su fe como serpientes. Caelan no insistió más. Incluso él se sorprendió de lo conmocionado que estaba el chico. Ni siquiera había golpeado con fuerza. No le había revelado la verdadera naturaleza de los 4 dioses. No le había mostrado los horrores de la disformidad. Y aún así, el chico vacilaba. Duerme. Hablaremos más mañana. A través de la manta, la palma de Caelan reposaba suave, firme y cálida. El miedo se retorcía bajo los tatuajes de las escrituras, pero su tacto lo alivió por un momento. Mientras su mano golpeaba con un ritmo tranquilo, los nervios tensos de Erebus se aflojaron, de manera imposible, como si la cuerda de un arco finalmente se hubiera aflojado. Sus pálidos labios se movieron levemente, como si quisiera decir algo más, pero una repentina ola de sueño lo invadió. Como una caña rota por la tormenta, se desplomó en un sueño profundo. Su postura era casi de oración. Sus manos se cruzaron inconscientemente sobre el pecho, el último gesto de un creyente. La luz de la lámpara proyectaba sombras moteadas sobre su rostro, y las escrituras se crispaban levemente en sus sueños, como si aún lucharan contra fuerzas invisibles. En la oscuridad, a Erebus le pareció oír a Caelan murmurar para sí mismo: prefiero creer en el emperador que en el caos. No confiaría en esos 4 vagabundos ni aunque fuera un perro. Capítulo 50. ¿Por qué me miras así? Arriba levantaos, gusanos perezosos.
El rugido ronco del capataz llegó con el chasquido sordo de un látigo sobre la carne, sacudiendo los cuerpos acurrucados de los esclavos y despertándolos aterrorizados. Los esclavos se pusieron de pie, con los pies azulados y congelados presionados contra la arena abrasadora. No muy lejos, los fieles se despertaban de sus cálidas mantas, bostezando mientras esperaban el desayuno. Envueltos en túnicas bordadas con escrituras, rezaban hacia el sol naciente, ajenos a cómo los dedos de los pies congelados de los esclavos sangraban en la arena, dejando manchas rojas oscuras. Erebus se tambaleó débilmente hacia la cubierta, su rostro pálido casi translúcido a la luz de la mañana. Instintivamente, se lamió entre los dientes, la lengua aún sangraba por donde se la había mordido durante el temblor de la noche anterior. El olor metálico a óxido se extendió por su boca, un recordatorio de sus pensamientos blasfemos. ¿Dónde está este lugar? Su voz era ronca. Corpaeron se acercó con una sonrisa y respondió pacientemente, un campamento nómada. Estamos aquí para predicar a los renegados. Por eso también fue expulsado del pacto. El pacto controlaba todos los territorios costeros de Cólquida. Todos los habitantes de la ciudad eran seguidores del pacto. Pero en el vasto desierto vagaban innumerables tribus nómadas, los renegados. Corpaeron había propuesto una expansión radical para poner incluso a los renegados del desierto bajo el dominio del pacto. Así, Corpaeron consiguió lo que quería, fue exiliado por el pacto, pero también se le concedió la oportunidad de difundir la fe entre los renegados. Erebus bajó la cabeza. Él y Corpaeron no compartían la misma opinión, no existía el nosotros. ¿Pero dónde estaba su nosotros? Sus ojos recorrieron a los fieles y esclavos, todos atareados. Al despertar, Caelan ya no estaba a su lado, su figura no se veía entre la multitud. Todo lo que había sucedido recientemente parecía ahora un sueño. ¿Dónde está Caelan?, preguntó Erebus. Corpaeron ladeó la cabeza. ¿Tu sirviente? Fue al campamento de los renegados. Erebus exhaló aliviado y susurró, así que no fue un sueño. Luego, levantando la cabeza, corrigió con firmeza, Caelan no es mi sirviente. Erebus, olvidaste aplicarte la pintura ritual hoy. ¿Quieres que te ayude?, preguntó Corpaeron. Pero Erebus lo ignoró y caminó aturdido hacia el campamento de los renegados. Al ver que Erebus lo ignoraba, los ojos de Corpaeron brillaron de irritación. Incluso en el exilio, seguía siendo un sacerdote del pacto, pero el desprecio de Erebus lo hacía parecer inexistente. Anciano, ¿sabes dónde está Caelan? Erebus le preguntó a un esclavo. Describió la apariencia de Caelan y el anciano rápidamente señaló hacia una tienda de campaña. La sumisión del esclavo entristeció a Erebus. En Cólquida, un día duraba 170,4 horas y un año, 247 días. Erebus tenía solo 2 años y medio. Corpaeron, 8. Pero este anciano debía de tener al menos 10. La esperanza de vida media en Cólquida era de 7 años. Vivir más de 10 era extremadamente raro. En el pacto, los mayores de 10 años eran sacerdotes venerados. Sin embargo, este hombre era esclavo. En Cólquida, la identidad estaba determinada por el nacimiento. Si tus padres fueron esclavos, tú y tus descendientes siempre seríais esclavos. Los padres de Erebus eran plebeyos, por lo que era elegible para unirse al pacto y formarse como sacerdote. Pero sacerdotes, plebeyos o esclavos, todos debían ser fieles creyentes. Si los dioses eran verdaderamente misericordiosos, ¿por qué permitieron que la alianza esclavizara a la gente? Erebus no entendía, pero quería una respuesta, y solo Caelan podía dársela. Erebus levantó la puerta de la tienda. Dentro, vio a Caelan. Caelan estaba de espaldas a él, pero Erebus no gritó, su mirada fue instantáneamente captada por el niño dentro de la tienda. El niño tenía solo 1 año y medio.
Sus ojos violetas irradiaban una luz divina, como si la luz de las estrellas fluyera en ellos, como si contuvieran la verdad de toda la creación. En ese momento, Erebus se olvidó de respirar. De repente comprendió por qué Caelan había cruzado los mares del desierto y a quién buscaba. No era un niño cualquiera. Tragó saliva con dificultad, con la garganta agitada, incapaz de expresar el blasfemo pensamiento. ¿Dónde está Corpaeron?, preguntó Caelan. Erebus abrió aún más la puerta de su tienda y entraron vientos cálidos cargados de arena. Afuera, Corpaeron sostenía un cáliz de bronce y distribuía pan y vino a los nómadas. En voz baja, Erebus preguntó: «¿Está repartiendo el sacramento, predicando a los desamparados? ¿Nos llevamos a este niño?». Erebus desconfiaba de Corpaeron, su ambición era demasiado grande. Si Corpaeron descubriera a este niño, seguramente lo explotaría para sus planes. Si Caelan hubiera venido por este niño, tendrían que irse de inmediato. «Caelan, viene para acá», susurró Erebus, nervioso. «¿Qué hacemos?». «No hagas nada», dijo Caelan con calma. «No bloquees la entrada. Déjalo entrar». Se hizo a un lado. Erebus dudó, luego se unió a él. El niño en el centro de la tienda no dejaba de observarlos. Erebus sabía que su mirada estaba fija en Caelan. Caelan también lo sabía, pero desde el momento en que entró, no le había dirigido una sola palabra al niño. «No entren, por favor», suplicaron los nómadas tras él. Pero Corpaeron los ignoró y levantó la trampilla con una mueca de desprecio. «Veré con mis propios ojos lo que estás ocultando». Había visto a Erebus entrar en esta tienda y no salir. Al interrogar a los nómadas, sus miradas evasivas lo confirmaron: algo de gran importancia se escondía allí. Cuando sus pupilas nubladas cayeron sobre el niño, éste se quedó sin aliento. Estallido un éxtasis abrumador invadió la mente de Corpaeron. Cayó inconsciente. «Mátenlos, mátenlos a todos». Cuando Corpaeron despertó, su voz tembló de éxtasis. Sabía que el pacto nunca debía descubrir a ese niño, o se lo llevarían. Este niño fue un regalo de los poderes oscuros. Le pertenecía a él y a nadie más. Obligados a entrar en el centro del campamento, los nómadas miraron aterrorizados a los guardias con sus fusiles de chispa. Desesperados, sus ojos se volvieron hacia el niño, rogándole que intercediera. Después de todo, lo habían cuidado durante muchos días. Pero el niño permaneció indiferente. Solo se quedó mirando. Caelan Erebus intentó suplicar por los nómadas, con la mirada suplicante hacia Caelan. Caelan miró al niño y en sus ojos solo había decepción. Siempre supo que el hogar sería así. Pero al verlo con sus propios ojos, no pudo evitar sentirse consternado. La mirada del niño no se apartó de Caelan. Él también vio esa decepción. Y por primera vez, ante sus cuidadores a punto de ser masacrados, el rostro del niño mostró pánico. ¿Por qué Caelan lo miraba así? ¿Había hecho algo malo? Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajero de la niebla. Santino Moreno 3262, Landon Vargas 2297, Kevin Mackay 7864, Mireles Ibarra Enrique 7582, Mapache Azteca 1728, Santiago Cortés 2500, Jauneb 9113, Alaina Dalit 4318, Hikaru-003, Xvingamer 6443, Luis Carlos Vega Jiménez 7303, Cochitagamer 820, Justín Sánchez, Iván Zambrana 6944, Bocchi FVT, Samuel de Luc 8078, Ureta Valdivia José Manuel 8612, Inconito, FX2DH, Diego Gallardo Alania 2230, BDJDNSJK, Delma Prime 3233, Tobias Ruiz Díaz 3611, Brian Fuentes 2140, Xteorias 4234, Wilbert Hernández 5169, Samir Pacara 4921, Jesús Pérez DC7QD. Jan Valladares, Andy Pariona V6O, Error BRI5BM, Tetraco,
Kido Ledesma, LLY Yus Nine, Adonis Alvarez, Jonathan Pérez 9828, Javier Franco 7845, Lucifer Estrella de Muerte 8487, Brochalife 8851, Quisosin Vida 4301, Juan Pablo Castro Gómez 2280, Neru-Toji, Claudia Díaz, ZP2CF, José Jiménez 6008, Imperio Freddy 846, Osvaldo Pantaleón Sánchez 3290, Tiago Ramayón 4968, TEP 77, 20 Onetex X, Evilizuku 3592, 0 El Comerciante, Luis Guzmán Loredo 4430, Jesús Evaristo Jiménez Pérez 2158, Key Quesada 5545, Arte 4742, Luis Armando Sánchez 2637. Juaco 8507, Nebula 1112, Diego Vadillo, F6Z, Leighton-Lucky 1610, Ramón Jesús Noriega 6947, IP 7837, Camilo Pérez 4962, Teorías Fox 4320, Daniel Esteban Campos Mora 7308, SF-XD, Juan Cárdenas o 8P. Isukufanfic 9146, Santiago Pardal 290, Jonathan Diego Morales, W9Q2T, Salvador García 5018, Josué Hitten 7897, MR Black, D2J, AMP 9165, King Moimo 93, Saitoid 0, Jean-Pierre Pallecuevas 1982, Luis Haase, M1T, Eduardo Salgado 5667, Mauricio Bruno Medina, CB2PK, Jesús Rafael Sosa Barrera 1350, Patricio Gutiérrez Núñez 9415, Brian Moreno 4759, MR-Polibrijev. Dark Knight 0009, La-BC, No Channel 04, Verde 123K, Matt M5YR, Yuki 1524, Anónimo 365 Zip 5, Isao 962, Didio Valdes 8020, Alesteorias, Lcian, Michael Arce Alaní 5518, Facundo Nahuelerazo 3798, Rabos-Circ 4805, El Jugador 1818, Yashiro Satokami 6411, Yusbani Cruzpale 9242, Walter Muérgano, Dio 1381, Razo 518, Songjin Park, Alexis 1717M, Tepenguin 2321, Nikot 091, Fe Leading, Madara Animes 3688, Infinity Red, R, Coro, WR 1MS, Ciro-Omega 239, De los Santos Cortés Victorad 3398, el-ZD1, Tiago 6480, Park Teoid, Juan M6J, Ruth Esmeralda Rivera Barrón 4204, Dylan Gómez 3292, Jesús Coca 5580, David Junior Espinosa Pacheco 9582, Pablo CR 97, Ángel de Jesús López Solo López 4140, Karencor 568, Spartantex 117, Gatasueño, Azura Mare, Germán Vázquez 8663. Rampo-2, Lexus 7373, Momoth Momo, Tejeviles Hack, Rex-Night, Ronin 171, Amesa 07, 28F11, Eder Molina 4230, Eduardón 343, de-Guar 6241, Ángel Palomo Vélez 6216, Psycho SDT, Calislo, Iturbe Díaz Ángel 7084. Álvaro Catala Moreno 6650, Ninja, Lexi 9021, Protos Calvo, Mateo Rivera, X6i, El Rojo Azul, Hank 281, Adán Ramos 2793, X Souta X, Cronegotes 1280, Marcos Castro 8634, Oswaldo Escandón Baez 9464, Andy-2488, Curo Corictor 8285, Barlord-Carn, Ladide Idre 5491, Usaman 8883, Jesús Garduza 3527, Papafritab 9366. Víctor Lenovon 3084, Cristian Medina 1058, Gonzalo Aros 3828, Alex Z1N6D, María González, Núñez y 9IF, Chich 0N778, Sans 104-FF7, Carlos Arturo Romero, Mary Marie Pechan, Blaster 29F, El Kramer 2056, Reaper-Sinigami, Max 8274, Ercapirula Machenry 7998, Luminou 05, Emanuel H8388, Marco Antonio Paredes de Jesús 1514, Jordan Muñoz,
Eri Zamora, GQ1SU. Ixxayain 9343, Nitsujita 5916, Sebastián Humberto Martineza 9535, Tomás Ramos 9310, Jonathan Fernando Diego Moral, R6N, Acni DXD, El Cremast, Yogurt 1899, Gabriel Mendoza 2576. Alexis Isai Palomares Medina 6666, Jesús García 9844, Bradley Torres Enquis 8458, Edgar Hernández Gómez 8971, Luis Fernando José Suo, Johan Amaro Portillo, Esther Emanuel Martínez Espinal 1199, Darkus 2225, Víctor Hernández, SN2QB, Goliath Sparta, WMJ 6121, Kiro 4262, Daniel 5850, Neo, Fanfix 1180, Rodrigo Olvera 6032, Asterión Nova 3225, Wendy Mengíbar V4K, CW, V117, Rebeca Yuno 7904, Rodrigo-Moreno, Daniel Zamudio 2704, TRBRK 6361. Vilcasas 8995, D. Esteban Masters, Jonathan Gómez 6623, Crisiel Karma 7695, Serpiente 502, Luis García, HF5 Versus. Creyente del Loco. David Flores 2126, Joni 8215, Otolof Lean, Kiritojo Star 6252, José Luis Rodríguez García 9740, Cosme Márquez Tecpa, XR3CI.